Hola, jóvenes promesas del diseño y del arte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero y antes que nada, feliz día del diseño. Esa es la razón por la que hoy nos encontramos aquí y yo soy la más feliz, la más contenta y la más agradecida por poderles presentar el día de hoy a una institución dentro del diseño. Cuando me ofrecieron el puesto como coordinadora, lo primero que pregunté es que si iba a poder conocer al maestro Germán Montalvo en persona y me dijeron que sí, fue parte de por qué acepté. Entonces hoy me llena de mucho gusto conocerlo. Bueno, ya lo hemos conocido anteriormente, pero el que hoy venga a contarle sobre su trabajo. Yo creo que quien no sabe quién es Germán Montalvo no debería de estar en esta carrera. Es toda una institución y pues siempre toda la gratitud y todo mi respeto, maestro. Muchísimas gracias por el tiempo, por haber viajado largas distancias y hoy acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Espero que lo disfruten mucho y al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas, así es que pongan mucha atención de lo que le quieran preguntar a nuestro maestro Germán Montalvo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, pues voy a mostrar un poco de algunas momentos con los cuales yo me he sentido siempre pues muy eh, identificado y al mismo tiempo hice una selección de lo que creo que puedo compartir y que también sirva al mismo tiempo para poder establecer una plática. Pues gracias, maestra Blanca y maestra Malena, que pues en aquellos tiempos de pandemia eh, eh, fue cuando yo llegué aquí a la FAD, viviendo en San Luis Potosí. Fui a hacer un trabajo y eh, que iba a estar todo un año ahí y Y bueno, pues nos agarró la pandemia y allá me quedé eh, y allá recibí la noticia de que pues eh, mm, si me gustaría dar clase aquí en la FAD. Y bueno, pues la FAD o la UNAM es como mi alma mater, es que regresar a la... Ahí le podemos dejar. Es como mi alma mater porque aunque yo no estudié en la UNAM, pero pues... eh, siempre tuve la fortuna de estar muy, muy cerca de grandes universitarios, específicamente de la UNAM, y además viví 15 años frente a la Facultad de Filosofía y Letras, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en los condominios de Copilco, y bueno, pues jugaba fútbol en los estacionamientos de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí con grandes universitarios. Los sábados nos encontrábamos ahí para jugar en el estacionamiento. Entonces, yo le platicaba a un eh, amigo el domingo, ayer le platicaba, pues que para mí la FAD es como el lugar ideal para poder eh, cruzar como un horizonte que te puede llevar a muchas cosas, ¿no? Eh, si uno quiere estudiar ciencias políticas, si uno quiere estudiar filosofía, los pasillos de filosofía, pues a mí me encantan. Viviendo frente, pues me iba ya sea porque tenía que ver ahí con algún amigo que daba clases. Entonces, la UNAM, quiero decir que para todos ustedes, pues representa la gran motivación para poder disfrutar, entre otras cosas, a esta gran ciudad, ¿sí? Que es una gran ciudad, ¿sí? Eh, mm, para estar un poco pues, en el momento, ¿sí? En el ambiente de lo que dentro de muy poquito va a pasar. Esta serie que se llama 11 sobre 11, las podemos ir regresando y para que yo vaya comentando, pues
Esa serie yo la hice en 2014 y les voy a platicar. mm, En 2000, no fue en 2000, mediados de los 90, o no, al principio de los 90, eh, yo hice un viaje a Montreal, a la Universidad de Quebec en Montreal, y ahí estuve un mes, fui a dar un curso, un taller, y me llevé un libro de un escritor que pues siempre me ha gustado muchísimo, Italo Calvino, que se llama Colección de Arena. Es un libro que trae sus colaboraciones que hacía quincenalmente en un periódico italiano muy famoso que es el Corriere della Sera. Y ahí, entre otras cosas, pues hablaba de tipografía, ¿sí? Y hablaba específicamente de Cristóbal de la Bodoni, ¿sí? Eh, y en una de sus crónicas habla de una visita que hace al Museo Louvre, y justamente esa es la imagen, y hace toda la descripción de ese gran cuadro de Eugene Delacroix que se llama La libertad guiando al pueblo, y pues explica eh, el acontecimiento, explica eh, el tercer plano, que es donde se encuentra la catedral de Notre Dame, ¿sí? Y quiénes son los personajes que acompañan a la libertad guiando al pueblo, que es esta mujer que se llama Marianne, sí, que lleva la bandera de Francia, ¿sí? Entonces, bueno, pues fue una lectura deliciosa para el viaje, y cuando regresé, pues tenía un libro de Delacroix en mi estudio, y me di cuenta que la imagen estaba impresa al revés. Y me di cuenta porque pues todo lo que explicaba Italo Calvino no coincidían. Los personajes, los que estaban impresos en mi libro estaban a la derecha, y lo que él explicaba estaba a la izquierda. Entonces fui a comprar otro libro para, pues para poder entender muy bien los personajes. Sí, pues está al revés, ¿no? Ni hablar. Y además me di cuenta porque venía la firma y descubrí que ahí en la firma pues, estaba el de la Croa al revés. Y mientras lo estaba viendo en mi estudio, que fue un sábado, eh, yo compraba en aquel tiempo el periódico El País porque se imprimía aquí en México. Y sábado y domingo, el domingo porque venía acompañado el periódico de un suplemento que se llamaba El País, un suplemento maravilloso, maravilloso, ¿sí? Y a color, ¿sí? ¿Cómo llegaba el suplemento? Pues yo pregunté, bueno, ¿cómo llega el suplemento para que los domingos lo podamos tener? Porque ese suplemento lo podías comprar si estabas en Francia, si estabas en Londres, estabas en Italia. Tú ibas al puesto de periódico y comprabas el domingo El País, ¿no? En español, y venía el suplemento, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para que el suplemento esté a color? ¿Sí? Dicen, es muy fácil. Se imprime vía satélite. Entonces, ya cuando está todo el contenido, lo bajaban a una imprenta en México, y esa imprenta era la que hacía la impresión para que los lectores pudiéramos tener semanalmente el periódico con su suplemento, ¿no? Y lo estaba viendo, entonces dejé el periódico doblado a la mitad, estaba viendo la sección de deportes, lo dejé doblado a la mitad, y sin querer, pues te da la revista, pero el periódico, y lo puse encima del libro, ¿sí? Y hice otras cosas ahí. Mi estudio estaba aquí en Tlalpan, y ya como la tardecita que me di cuenta que exactamente donde había dejado yo encima el periódico coincidía las piernas de la foto del fútbol con la imagen de la Croix. Dije, pues se ve muy divertido, ¿no? Es una coincidencia. Y hice ese primer collage que se publicó en una revista de diseño, que se llamaba Creatividad de Diseño, algo así, y nada más editaron 2 números,
pero el cuate que la dirigía me dijo, pues me gusta mucho, vamos a publicarlo. Sí, cómo no. Y desde entonces quise hacer toda la serie y no fue sino hasta 2014 que dije, pues voy a hacer toda la serie, ¿no? Es una serie que se llama 11 sobre 11, porque son 11 imágenes con 11 piernas de futbolista que están ahí eh, encima, ¿no? Y ahí hay unas fotos de cuando se presentó en La Paz, Bolivia, ¿sí? Y todas son imágenes, pues, que tienen, pues, toda una presencia, así que se han sido muy importantes dentro de la historia del arte, ¿no? Y bueno, pues, mm, en realidad, yo a lo que me dedico, pues, lo que permite que uno pague el teléfono y pague recibo de la luz, en fin, la colegiatura de nuestros hijos, en fin, pues es hacer diseño editorial, pero pues siempre he hecho pues, carteles pero no es que yo no podría vivir de hacer carteles, ¿no? Tengo que hacer otras cosas. Y lo digo así porque se podía pensar que, bueno, pues mi trabajo consiste en eso, ¿no? Lo que en realidad para lo que yo estudié, pues es para hacer diseño editorial. ¿Sí? Pero aquí hice una selección eh, de algunos carteles y al final hay una cosita muy sencilla de diseño editorial. Este es un aforismo de un libro eh, em, que hice. Ya, me gustaría ver si ya pronto hacemos una reedición, ¿sí? Mm, y se llama El cartel va a la conquista del espacio, ¿sí? Y el título tiene que ver, pues, con que, pues eso es lo que quiere el cartel, ¿no? Ir a las calles a conquistar un espacio y desde ahí, pues, mostrarse, desde ahí decir, pues, lo que tenga que decir, el dónde, cuándo y a qué hora. A eso se debe el título del libro. Y la edición es muy bonita, son alrededor de 100 aforismos y están en este tamaño de tipografía, ¿verdad? Y aparecen en el libro, ¿no? Bueno, muchos de los carteles que yo he hecho se han convertido en esculturas. Eh, en 98, 99 se hicieron un par de exposiciones en lo que fue la Galería Mexicana de Diseño, ahí en Polanco, ¿sí? Entonces aquí están algunas imágenes. Eh, Eso es abajo de donde yo tenía mi estudio ahí en Tlalpan, y ahí estaban, pues en la bodega, eh, una vez que ya se desmontó la exposición. Y esa foto, pues a mí me gusta mucho porque el señor que ustedes ven ahí que se parece a Salinas de Gortari, ¿sí? En realidad, pues es un, alguien que fue para mí un gran maestro del diseño, es Takenobu Igarashi, ¿sí? Él vino a México, organizamos una exposición de su trabajo en el Museo Cuevas y quien está entre yo y Igarashi es Alicia Kobayashi, que es una diseñadora mexicana que estuvo trabajando ahí en el estudio solo para poder tener contacto y hacer una bitácora de la exposición de Igarashi, ¿sí? Pues le invitamos. Entonces, les recomiendo el trabajo de Igarashi, que fue un fuera de serie, un fuera de serie. Y esas son dos esculturas de una serie que yo llamé Lobos, que se presentó ahí en la Galería Mexicana de Diseño. Cuando Igarashi se da cuenta que pues ya se superó a sí mismo como diseñador gráfico, un sábado invitó a sus amigos y a las personas más cercanas a su estudio y sin decirles nada llegaron a su estudio y todos empezaron a ver que muebles y objetos, computadoras, todo lo que tenía en su estudio tenía un sticker que con un precio simbólico. Entonces, pues preguntaron, ¿y cuál es la idea? Dice, pues ya me estoy retirando del diseño gráfico, me voy a convertir en escultor, ¿sí? Él quería seguir los pasos de un gran escultor, de un gran artista, Isamu Noguchi, uno de los grandes artistas japoneses, que por cierto estuvo en México allá en los años 30, y si quieren pueden ver
un mural que dejó él en el mercado Abelardo Rodríguez, que está en la Lagunilla. Yo lo he ido a ver muchas veces y siempre que voy, casi invariablemente, hay japoneses que solamente van a eso, a tomar la foto al relieve que hizo Isamu Noguchi, ¿no? Entonces él quiso seguir los pasos de Isamu Noguchi, por eso se vino a vivir a Los Ángeles y ahí lo que hacía era con piedras enormes, hacer escultura, ¿no? Y cuando vino le dije, oye, te veo que estás fuerte. Dice, sí, pues es que pincel y martillo, ¿no? Y Garashi, entre otras cosas, y estoy seguro que les va a encantar su trabajo, es que tiene tipografías en tercera dimensión. Y le pregunté un día, oye, ¿cómo hacías estas cosas en tercera dimensión? Dice, pues con estilógrafo, compás, escuadras. Es un verdadero fuera de serie, ¿sí? Entonces fue un honor que estuviera acá. México, su exposición se hizo ahí en el Museo Cuevas. Esa es una de las piezas, que es una pieza grande, ese fue el cartel, ¿sí? Y la exposición se llamaba Esculturas, carteles que viven, porque muchas de las esculturas estaban inspiradas en carteles que yo había hecho para diferentes cosas, ¿no? La que está del lado izquierdo, esa escultura, pues fue un cartel para una cuestión editorial en la Feria del Libro de Guadalajara. Esta fue para una exposición que tuve en el 91 en Montreal, ¿sí? Y ese es el taller de Hugo Ramírez. Hugo Ramírez es quien está junto a mí de pie y todos los demás son los trabajadores y junto a mí está quien fue la directora de la Galería Mexicana de Diseño, Carmen Cordera, ¿no? Entonces fuimos a visitar el taller porque cuando yo le llevé las piezas a Hugo, me dijo, le dije, están impecables, mano, están hechas, pero es impecable, todo el corte era perfecto, ¿no? Me dijo, es que es un trabajo que casi no hacemos, Germán, entonces, pues lo hacemos con mucho cuidado, pero además dice, es algo que me gusta hacer, dice, estas cosas me gusta hacer cuando que ponen un reto para que esté muy bien hecho, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que aquí hay grandes artesanos, esta es una tierra de artesanos desde siempre, ¿no? El del lado izquierdo ese está hecho en madera. Fue un cartel que diseñé para un evento que hicieron en Montreal, que tenía que ver con ecología, ¿sí? El del lado derecho es un cartel para una serie de pláticas que hubo ahí en el Museo Tamayo sobre diseño. Es el viborógrafo. Para mi exposición en el museo, en la Biblioteca de México, una exposición retrospectiva hace ya muchos años, ¿no? Y como yo les decía, pues viviendo en Puebla, que vivo en Puebla, pero extraño todos los días en mi ciudad, la Ciudad de México. Aquí soy feliz. Viviendo en Puebla, pues empecé a hacer diseño en cerámica y bueno, pues ahí he hecho muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo. Puebla, pues es un lugar alfarero, ¿sí? Y no se diga Cholula, pues Cholula desde siempre, sí. Si nosotros podemos tener como una primer referencia de el punto de partida del diseño en este país, pues cada vez confirmo que fue Cholula, ¿sí? Cuando yo veo el trabajo que hizo Jorge Enciso de investigar muchos de los sellos prehispánicos y toda esta impronta prehispánica, digo, pues seguro salieron de muchas de las vasijas que se encontraron allí en Cholula, ¿no? Porque más pues Cholula está considerado como el primer gran asentamiento humano en el continente, ¿sí? Entonces, bueno, pues no es casual que ahí realmente lo que uno quiere hacer en combinación con los artesanos, ¿sí? Pues sirve mucho de aprendizaje. Este es el diseño de un libro, de una exposición sobre Talavera.
Alarca es quiere decir que es el baño que se le da a las piezas para que puedan cristalizar. Una vez que lo tienes en barro, sí, que se le dice jagüete, después entra a una tina y se cristaliza. Todo lo que ve en blanco ahí pues es la alarca, ¿no? Y después, pues ya todos estos son diseños míos, ahí los podemos ir pasando, ¿sí? Y eso a mí me ha permitido también, pues, entender cuáles son los procesos, ¿sí? Por ejemplo, los pigmentos en Talavera, pues cuando uno los aplica, son un líquido, ¿ya? Que es muy diferente al resultado final que cuando salen ya del horno, ¿no? Eh, y pues, ¿qué después? Si yo me he divertido muchísimo, muchísimo, muchísimo. em, Ahora estoy preparando unas piezas que son unas portavelas, ¿sí? Que no son candelabros. Los candelabros como que más bien cuelgan. Estas son unas portavelas y, y son cosas como muy geométricas, muy orgánicas, ¿sí? Eh, y que todas van a salir del torno, ¿sí? Son piezas muy pequeñas. La más alta tiene el tamaño de esta botella, ¿no? Son piezas muy chiquitas, ¿sí? Entonces, el diálogo con ellos, pues resulta con los artesanos siempre muy interesante porque pues hay límites, ¿no? Dicen hasta dónde realmente puedes hacer tu trabajo, ¿sí? Y esos son los dibujos, muchos de los dibujos que después se han convertido en platos, ¿sí? O pues en sets completos, ¿sí? Y que eso también me ha permitido, pues, no olvidarme de algo que pues todo el tiempo estoy haciendo, que es dibujar. Para mí, dibujar es, eh, es tan importante como, pues, como comer o como leer, ¿sí? Es se complementa mucho la lectura y el dibujo, en mi caso, eh, mm, y mi vida está como muy orientada a- hacia todo el tiempo estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Mm, Hasta que llega un momento, pues, no, yo mi última clase es que son los martes y los jueves a las 9. Yo a las 9:30 ya les juro y ya estoy durmiendo, ¿no? Pero puede ser que a las 6 y esté haciendo algo, ¿sí? Pero es algo muy natural en mí. Em, Procuro tampoco robarle tiempo a mi familia porque siempre hay, pues, con justa razón reclamos los fines de semana, pero eh, pues ayer domingo estaba trabajando, terminé como a las 7, ¿no? Y esta es una serie de cosas, de joyería. eh, la anterior, vamos a ver, porque el que tiene, este es muy interesante, ¿no? Porque esta es una revista que editaba Víctor Margolín, profesor, gran maestro, gran conocedor de la historia del diseño. Eh, Él daba clase allá en la Universidad de Illinois, esa universidad que es muy bonita porque la diseñó, bueno, una parte de esa sección la diseñó ni más ni menos que Mies van der Rohe, ese arquitecto, fue el tercer director de la Bauhaus. Es una maravilla de edificio, ¿no? Y me pidió que diseñara la portada y fue algo muy divertido, ¿no? Porque mm, el crédito que me ponen en la portada corresponde a otro diseñador. Y yo un día que vi a Víctor Bargolín me dice, te pido una disculpa. Dice, pusimos que pensaban que el diseñador era un diseñador venezolano, ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero esta revista, entonces, el crédito no es mío. Por un error se lo dieron a un diseñador venezolano, ¿no? Y es una revista muy interesante. Entonces, otra vez el punto de partida es lo bidimensional y llevarlo al objeto, ¿no? Esta serie se llama Cronopios y está inspirada también en ese libro de Cortázar que se llama Cronopios, ¿no? Que es una combinación entre personas y animales, ¿no? Así es como lo define Cortázar, ¿no? Y son piezas de joyería, plata 925, que las fabrican aquí en el taller del maestro
Margarito Anaya, en paz descanse, sus hijos siguen con el proyecto, ¿sí? Y cada vez que piden piezas, pues ya nada más les hablamos, ellos tienen los diseños, las fabrican, ¿no? Entonces, bueno, este es digamos que el segundo ejemplo de cómo podemos llevar lo bidimensional al objeto, porque yo creo que ahí es donde pues está mucho el futuro de lo que nosotros hacemos, ¿no? Más pensando que este es un país que tiene pues esa gran pues categoría en el aspecto de artesanal, ¿sí? Yo llego al taller del maestro Margarito Anaya con sus hijos, desde la entrada, desde que uno entra al taller, ve en el muro todas las herramientas, ¿verdad? Desde la más chiquita hasta la más grande, ¿sí? Súper organizado todas las herramientas, ¿no? Martillitos, ceguetas, punzones, todo súper ordenado, ¿no? Eso te da confianza. Dices, no, pues, porque si tú le das una pieza a un artesano y te entrega una cosa que dice, ay, falló aquí la proporción, quiere decir que es un diseño tuyo mal interpretado. Entonces, como que ahí termina el encanto. Dices, no, mejor, buscas otro taller, ¿no? Pero yo les juro que eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Las cosas que yo llevo a los talleres son impecables. En Tasco, una vez que fui, llevé unos aretes, se le había caído el poste a un arete. Dije, pues voy a ver qué onda, a ver si ahí me pueden hacer uno igual, ¿sí? Llegué, me instalé en el hotel y abajito ahí, a 3 escaleras, porque ya todo es escaleras en Tasco, que encuentro un tallercito. Ahí me metí. Se veía un taller así medio renacentista, oscuro, ¿no? Entré y le dije, maestro, buenos días. Oiga, fíjese que está muy bonita, sí. Pues ahí déjemela ahí. Luego viene. Usted me dice a qué hora. Venga en la tarde. Sí, hoy mismo, maestro. Sí, hoy en la tarde. Regresé en la tarde, veo la pieza y digo, ¿qué es esto? Le digo, es que, maestro, está impecable. Le pagué, fui, me las eché a la bolsa y cuando llegué al hotel, la saqué y dije, ¿cuál es la original? Las dos eran impecables, ¿no? Un trabajo exquisito. Esta es una, una exhibición en Italia, en Milán, ¿sí? En la Feria de Joyería, un espacio donde pueden exhibir pues pequeñas marcas de diseño, pequeños tallercitos de diseño. Y unos amigos en Milán me dijeron, ya te conseguimos y ya pagamos el espacio para que puedas exhibir ahí en la feria, ¿sí? Pero ahí en la feria no se pueden vender las piezas, solamente es de exhibición. Entonces muchas señoras pasaban y decían, oiga, es que yo fui a México y la plata mexicana, le dije, la plata mexicana, pues muy apreciada, pero no podemos vender, ¿sí? Pero ven, el último día de la feria puede comprar, ¿sí? Y el último día de la feria, el sábado, llegaron y todas las piezas se vendieron, ¿sí? Porque pues, el trabajo es impecable, ¿no? Es muy apreciada la plata mexicana. Y de editorial, pues creo que nada más hay una cosa, ¿no? Ah, bueno, Vuelta, que pues ahí, la verdad, en esta revista no hay manera de que no quieras ponerte, pues tratar de estar más o menos a la altura de los contenidos, ¿sí? Yo regresé de estudiar en 1977 de Milán, en Italia, y ingresé a Imprenta Madero, y ahí se hacían pues todas las revistas literarias de aquel entonces, y en 78, 78, 79, creo que las diseñé 78, 79 y 80, o 78 y 79 nada más. Creo que fueron 3 años, ¿sí? Y pues era la revista que dirigía Octavio Paz. Entonces, pues tenía que darme la oportunidad de leer los contenidos. Cuando me entregaban los contenidos para poder marcar
los diferentes tamaños de la tipografía, cuando iban a 2 columnas, a 3 columnas, y también la interlínea, en fin, el tamaño, 10 en 12, 12 en 14, en fin, los títulos, porque pues todo eso había quien capturaba todos los textos y después se hacían galeras, ¿sí? No existía el InDesign, después empezó uno que se llamaba Quark Express, ¿sí? Pero pues todo era prácticamente manual, ¿no? Y pues ese fue como uno de los grandes momentos en mi formación, porque pues te vuelves naturalmente lector, ¿sí? Ni siquiera sabíamos pronunciar muchos de los autores. Yo le preguntaba a quien me entregaba los textos, que había autores rumanos, checos, polacos, ¿sí? Y aprovechaba. Entonces, pues, esa fue una gran escuela. Imprenta Madero, por eso yo trabajé ahí 10 años, hasta que dije, pues ya me tengo que ir, pero esos 10 años fui feliz y aprendí cualquier cantidad de cosas. Y pues había que estar a la altura, ¿no? Con nuestro gran maestro que fue Vicente Rojo. Pues ahí diseñamos muchísimas cosas, y se ve, por ejemplo, ahí esta portada para esa serie de no sé cuántos volúmenes fueron como 30 volúmenes. Entonces lo que yo hice fue, en la base de esas letras egipcias, pues lo que hice fue poner las caritas de algunos de los autores que ahí se mencionaba, ¿no? Todos los contenidos me los llevaba este gran eh, historiador Aurelio de los Reyes, ¿no? Que cuando yo recibía los contenidos de Aurelio de los Reyes, pues ahí se quedaba Aurelio para explicarme los contenidos, cómo tenía que dividir de capítulo en capítulo, ¿no? Y pues aprendía naturalmente. Entonces, la historia de la Revolución Mexicana, contada por un autor como Aurelio de los Reyes, pues fue además ya pues como un regalo, porque no nos pagaban muy bien en Imprenta Madero, ¿eh? Entonces, bueno, pues ese era parte de la ganancia del pago. Hasta que un día que hubo un pleito entre socios, eh, el socio principal, tipo extraordinario, vino de Barcelona y le preguntó a Vicente Rojo, Vicente, ¿tú qué harías para mejorar las cosas en Imprenta Madero? Y Vicente, que fue nuestro hermano, dijo, aumentarle el sueldo a los diseñadores. Y así pasó. A la quincena siguiente fui por mi sobre y ya me lo eché a la bolsa. Me fui a la casa y cuando llegué a la casa saqué el dinero y vi que era más. Y dije, en la torre, Beatriz, que era Beatriz, se equivocó y me dio doble. Y al día siguiente voy y le dije, tempranito, checábamos tarjeta a las 7:30 de la mañana. Había que checar. 3 retardos equivalía a que te descontaban un día, ¿sí? Que muchas veces Beatriz te daba tu sobre y entonces, oye Beatriz, fíjate que me faltó ay, mi vida es que llegaste 5 veces tarde. Entonces ni modo, ¿verdad? Pero ese día doy con Beatriz y dice, ya les aumentaron el sueldo. Entonces, bueno, pues fue una maravilla, ¿no? No por eso me quedé 10 años, yo me quedé 10 años porque era un ambiente y una maravilla, es decir, un trabajo delicioso estar ahí en Imprenta Madero. Luego viene el Miró fue el último, la última exposición que se presentó en lo que para mí fue el gran museo de arte contemporáneo de ese periodo, que fue el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que era de Televisa, ¿sí? Yo creo que es lo mejor que ha hecho Televisa en su vida es haber hecho ese museo, ¿sí? Entonces, pues ese es el catálogo. Hice varios ahí. También tuve esa gran oportunidad. La del lado derecho es para la exposición de Warhol, que fue en el Palacio de Bellas Artes. Y también fue muy interesante porque
quien era director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Agustín Arteaga, me dijo, Germán, pero no vamos a poder poner la imagen más conocida de Warhol, que es la lata de sopa Campbell, ¿verdad? Ustedes todos la conocemos. Dijo, no, esa no, porque hay un pleito entre la Fundación Warhol y los de Campbell, ¿no? Cuestiones de derechos. Entonces, le dije, qué bueno que me dices que no, porque así tengo libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí, sí, haz lo que tú quieras, ¿no? Y entonces lo que hice no fue la lata, sino la tapa de la lata, ¿sí? Y ahí en la tapa de la lata le pusimos eh, a manera como de caducidad la fecha de la inauguración y la fecha de clausura en esas letras chiquitas que están ahí en medio que se alcanzan a ver, ¿sí? Pero como yo crecí en el norte de la ciudad, cerca de una zona industrial, un pariente mío trabajaba en una enlatadora, ¿sí? Y dije, "Ay, pues voy a ir a preguntar a ver sí, y ya fui a ver si ahí tenían unas tapitas para tener una cosa más, digamos, más como con esta esfera, estos círculos que hay adentro de la tapa, ¿no? Y llegué a la recepción y me dijo, ¿qué se le ofrece, señor? No, pues mire, es que quería ver si me puedan regalar unas tapas del... No, pues esta es una fábrica, pues aquí hacemos tirajes muy grandes. No, no, necesito nada más tomar una foto. Pues venga mañana, a ver si voy a preguntar. Y fui al día siguiente y ahí llegué con la señorita, me dice, "Pues, vengo a ver si me consiguen unas tapas para... Este, si usted es el de las tapas. Sí, mire, ahí hay una bolsa, llévesela. Y eran 500 tapas. Les dije, no, pero nada más quería 3, llévese todas. Y Alicia Kobayashi, que enviaron ahí, eh, me dijo, oye Germán, yo conozco una persona que puede hacer esto en relieve, así como la tenemos pensada, la puede hacer en relieve. Dice, ¿y por qué no hacemos paquetitos, los metemos en bolsitas de celofán y que se vendan como souvenirs? Le digo, me acuerdo que estaba ahí en ese momento el artista Raimundo Sesma. Me dice, sí, Germán, hagan unos paquetitos y véndanlos. Entonces, mandamos grabar en relieve las tapas. No me acuerdo si poníamos 5 o 6 en un paquetito, pues se vendieron todas, ¿no? Y en la parte de atrás pusimos los créditos en serigrafía de, de la exposición. Entonces fue un trabajo pues delicioso. Es decir, los trabajos uno tiene que acordarse, ¿no? Con gusto. Y esos son los interiores, los puedes ir pasando. Ese es el libro del maestro de Vicente Rojo y de muchos de nosotros, Miguel Prieto, ¿sí? Fuera de serie también, pintor, cuando llega a México empieza a hacer cosas en diseño con talleres tipográficos, lo que vieron allá. Y estos son algunos libros que he diseñado. El de Vicente, que tiene una historia muy bonita porque Vicente trajo a México, más bien pidió a la imprenta Madero que compraran 2 fuentes tipográficas completas, ¿sí? Aunque sí existían en México, pero no estaban completas, es decir, eh, eh, itálicas, bold, bold itálicas, en fin, y pidió que compraran toda la Bodoni y toda la Futura, ¿sí? Por eso el libro está hecho en Futura y en Bodoni, el de Vicente, y ese Vicente Rojo pues, es un Futura, ¿no? Em, esa revista pues la diseñé también por 10 años, Biblioteca de México, y me divertía muchísimo porque si quieres revisar, muchas de estas maquetas, pues, muchos de estos diseños están los dibujos que hacía a lápiz de la tipografía para que quien me ayudaba en el estudio lo pudiera interpretar lo más fiel posible, ¿no? A mis bocetos. Ya los puedes pasar así ya. De algunos otros proyectos en, en los que muestro pues lo que realmente yo
hago, que es diseño editorial, ¿sí? Y ahora muchas cosas que estoy haciendo en cerámica. Son algunos de los proyectos editoriales, ¿no? Y pues ahí podemos cambiar, ahí podemos ya, sí. Y este otro proyecto es, cada semana estoy haciendo desde el mediados de 2023 un cartel para un club de jazz que se hace ahí en Puebla. Y pues cada semana, el dueño del proyecto, que se llama Sibarita, me dijo: Germán, ¿cada semana? Y yo, sí, cada semana, ¿no? Para mí me sirve como un ensayo. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Pues que quien es el dueño, pues nunca me ha dicho absolutamente nada, ni qué color, ni qué imagen. No me ha dicho: oye, esa imagen que hiciste para o la semana pasada, para esta semana. Nunca, es decir, completa libertad. No es una persona que nunca dice absolutamente nada. Es decir, a veces me dice: oye, ¿por qué no vamos a colgar aquí unos de los carteles que has hecho? Le digo: no, que se vea limpio, ¿no? Que se vea limpio el espacio, ¿no? Es un cuate muy respetuoso del trabajo. Entonces, em, si quieres regresar tantito, yo lo que he hecho, pues es, de acuerdo a cómo ha visto mi trabajo Laurence Le Boulec, pues tiene una cierta orientación ontológica, ¿sí? Y en realidad, pues yo, la práctica que hago para imaginar mis dibujos, pues viene de ahí, ¿sí? De una práctica ontológica, es decir, fusiono mucho o le doy un valor mimético a mis imágenes, porque es lo que siempre me ha interesado, ¿sí? Y Laurence Le Boulec, que es una maestra de historia del arte, así es como lo define, ¿sí? Y en pláticas que hemos tenido, pues ella me ha preguntado: ¿de dónde viene esta percepción tuya de elaborar imágenes en las que fusionas cosas? Y le digo: pues mucho, le digo, viene, cuando yo llegué a Imprenta Madero, lo, lo que nos atrapaba eran lo que tenía en esa gran biblioteca que hizo Vicente Rojo para que nosotros pudiéramos consultar, de cosas de Miguel Covarrubias, de Jorge Enciso, y mucho de las soluciones antropomorfas y zoomorfas del arte prehispánico. ¿No? De ahí viene mucho esa referencia. Los antiguos mexicanos eran maestros para eso. Es más, pues el mismo náhuatl es una lengua que se escribe con imágenes, ¿no? Y, y bueno, pues además de esa referencia, pues el mismo proyecto para hacer cada semana una imagen sobre ellas, pues es otro regalo, ¿sí? Porque, pues, em, a nuestra generación se formó mucho en el ambiente del jazz gracias a la Sala Netzahualcóyotl, ¿sí? La Sala Netzahualcóyotl, si no mal recuerdo, se inaugura 74, 75, ustedes por ahí lo van a consultar, ¿sí? Pero ahí en la Sala Netzahualcóyotl, pues, convocaba a grandes conciertos de grandes jazzistas, ¿sí? Yo me acuerdo de haber visto allá a Dexter Gordon, este gran saxofonista, vi a Ron Carter, ¿sí? Vimos a Kyle Deider, en fin, tuvimos esa gran fortuna. Por eso cuando les digo que esta es una gran ciudad, pero esta es una gran universidad, lo que no hemos visto ahí en esta universidad, ¿sí? Los acontecimientos interesantes de este país, pues la gran mayoría tienen que ver con algo que pasa ahí en la UNAM, ¿no? Entonces, pues fue un regalo para mí doble, sí, doble, porque pues yo compraba discos de grandes jazzistas desde los años 70, ¿sí?
Y toda mi generación, todos los cuates que pasamos por Imprenta Madero, pues aparte de el equipo de diseño, pues ahí llegaban fotógrafos, directores de cine, dramaturgos, poetas, escritores, arquitectos, en fin, pues esto fue un contagio, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que yo siempre he pensado que, pues, para hacer diseño también es importante tener buen oído, ¿sí? Y, y si tienes buen oído, te va modulando muchas cosas, ¿sí? Cómo resolver muchas cosas, ¿sí? ¿Qué ruido puede tener o qué alteración puede tener tu imagen, ¿sí? O qué empatía puede tener tu imagen, ¿sí? En ese sentido, les puedo decir que sí, exijo mucho, sí, todo el ruido o toda la música que puede estar a mi alrededor puede ser aceptada o rechazada inmediatamente, ¿sí? Cierro las ventanas o la puerta porque también considero que una muy buena o la estética musical en este país en los últimos 25, 30 años, ha sido terrible, ¿no? Ha sido terrible y es eh, no, la asocio a muchos acontecimientos con los cuales pues se hace apología. ¿No? Y en ese aspecto, pues sí, la música me parece que es una muy buena manera de ir siendo muy exigente con lo que te acompaña durante el día, ¿no? Entonces, bueno, esa serie y ya, pues, ahorita van pues alrededor de 150 carteles y bueno, pues me sigo divirtiendo. eh, mm, los jueves en la nochita pues ya veo que tengo por ahí de imágenes o si ya tengo algún dibujo y el viernes que no doy clase pues el día que preparo la imagen eh, para que esté lista el sábado y ya se pueda empezar a difundir. Se imprimen algunos ejemplares que se distribuyen en diferentes lugares de ahí entre Cholula y Puebla. ¿Sí? Y bueno, pues luego viene una serie para concluir la presentación. ¿Sí? Y esta se llama Dime con quién te juntas. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién creen que está debajo de la foto del Che? Borges, ¿no? Por eso le pusimos ahí Babel, ¿no? Refiriéndose a, pues, a toda esta idea de Babelia, ¿sí? Porque así es como Borges construye pues todo su imaginario, mucho de su imaginario, ¿no? Las grandes, las grandes bibliotecas, ¿no? Bueno, pues va ganando el maestro Cristóbal, ¿eh? Les va ganando, ¿sí? Sí. Darwin, ¿no? Pues puso ahí origen, ¿no? Pues dime con quién te juntas, ¿no? Bien. Lincoln, ¿no? Sí. Y bueno, pues este es nuestro gran maestro, ¿no? A ver, ¿quién es? Mike Davis. Por eso dice ahí So What, que So What pues, es como una de las grandes piezas en toda la historia no solo del jazz, sino en la historia de la música. Esa pieza es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y So What, pues al mismo tiempo es como que qué onda. No puedo decir lo de qué otra manera, ¿no? Pero qué onda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí? Pues ese es digamos, una serie que son más piezas, ¿sí? Y
pues las hago para mí, para divertirme, ¿no? Y siempre me gusta compartirlas porque pues, para mí el diseño también representa eso, ¿no? Y que puedas darte la libertad de hacer cosas que además tengan un sentido, ¿no? Que tengan un sentido. Entonces, bueno, pues estas son las imágenes que yo quería compartir. Si ustedes tienen, mande, el final de las, si es que hay preguntas, ¿no? Si es que hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Adelante, con mucho gusto, Cristóbal. Hola, 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 Germán, bueno, pues mucho gusto verte ahora. Al contrario, el gusto es mío, Cristóbal. Híjole, pues tengo muchas cosas que preguntar, comentar, yo creo que mejor en un café después. Ya pero, vas, pero tranquilita. por lo mientras, algo. Em, a ver, primero, me toca mucho que los alumnos a lo que se dedican o lo que perciben es que diseñar es tomar elementos ya existentes y los metemos al InDesign y pues ahí va la fotografía ajena o el dibujo ajeno con tipografía pues que diseña también alguien más, con contenidos que alguien más genera. Piden que les digan cuál es el título del artículo y eso es lo que teclean. Y en realidad están, creo, como haciendo collage de elementos ajenos, ¿no? Y ahí percibo que hay una pérdida muy grande con respecto a lo que se hacía antes, pues, donde hay un diseño más autoral, digamos, ¿no? O no se diga estos experimentos que nos muestras aquí al final, ¿no? Donde es iniciativa tuya, ¿no? Ujú. Entonces, pues, me gustaría que comentaras qué tanto el diseñador también puede meterse al contenido que se le propone, pues, ¿no? Donde tú dices, por ejemplo, esto de Warhol, ¿no? No podíamos meter la sopa Campbell's, pues le vamos a dar la vuelta para que sea incluso hasta mejor que poner la sopa Campbell's, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Si hay una diferencia entre el antes y el después, o si tú puedes todavía proponer cosas con respecto a a la encomienda que se te da originalmente, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de algunas portadas de Ediciones Era, hay autores que ya por amistad, ¿sí? O porque han tenido la referencia de alguna imagen, pues le piden a los editores o le envían la imagen, ¿no? En el caso del último libro de Alberto Ruiz Sánchez, pues él pidió que la portada fuera a partir de una imagen de Brian Nissen. Sí, es un libro que es sobre gatos. En el caso de la poeta Elsa Cross, pues es también como una de mis maestras, ¿sí? Elsa para mí es la gran poeta mexicana de este momento. Pues también ha pedido o ha mandado imágenes. La última imagen que mandó para su libro es de Marc Chagall, ¿sí? Antes había hecho una, y es muy interesante porque a ella no aceptaba, no aceptó de inmediato la propuesta, la imagen de la portada que yo hice, y la fue aceptando hasta que mucha gente cuando le regalaba el libro Elsa, le decía, oye, qué bonita portada. Y Elsa todavía hace así, no, pues yo quería una imagen que yo tenía en mente de algún pintor, en fin, ¿no? Y ella me lo platicó, dice, yo empecé a querer tu portada, Germán, a partir de que mucha de la gente a la que le regalaba el libro me decía, oye, qué bonita portada, Elsa, ¿no? Pero pues uno tiene a veces, no a veces, sino cuando el editor te dice esta es la imagen, pues esa es la imagen. Pero
en relación a la pregunta de Cristóbal, yo no podría poner cualquier imagen, ¿sí?, tomada de algún lugar para poder hacer el diseño de una portada, ¿no? Es decir, tiene que ser algo de autor o que incluso se pidan los derechos para poder utilizar la imagen, ¿sí? En el caso de lo de Warhol, ahí fue diferente, porque pues es muy probable que la imagen haya sido como muy convincente, ¿sí? Cuando tú muestras algo que es muy convincente, pues el editor, o en este caso el director que era del Museo del Palacio de Bellas Artes, dijo, me gusta la idea, y así nos libera de incluso hasta poner, no sé, alguno de los retratos que hizo Warhol, ¿no? El de Mao o el de Jacqueline Kennedy en aquel entonces, o de la misma Marilyn, ¿no? Entonces, bueno, les pareció que esta era una idea, ellos me dijeron, esto es algo más original dentro de un ambiente que, pues que al mismo tiempo sugiere que puede funcionar, ¿no? Y cuando alguna idea es convincente, pues es lo mejor que a uno le puede pasar, ¿sí? Utilizar imágenes que, entre otras cosas, no están autorizadas para poderse utilizar, pues lleva también muchos riesgos, ¿sí? Yo utilicé una imagen, un retrato una fotografía que le hicieron a André Breton para un libro de ediciones Era, y le hablé a la editora, le dije, fíjate que esta imagen me gusta mucho porque además a esa imagen yo le quería poner bigotes, ¿sí? Y me dijo, bueno, pues déjame buscar en qué archivo está la imagen de Breton y si está a la venta. Sí, lo empezó a buscar, encontró que esa imagen estaba a la venta, me la mandó y yo ya le puse unos bigotes a André Breton, ¿no? Para poder de alguna manera pues consagrar la idea del contenido del libro, ¿sí? Pero pues regresando al comentario de Cristóbal, pues el diseño te da, entre otras cosas, la posibilidad de que te eches un clavado en los contenidos, los disfrutas, aprendes, vas haciendo acotaciones en los márgenes de lo que vas leyendo, vas haciendo unos pequeños bocetos, ¿sí? Y en ese sentido, pues el valor del diseño adquiere ya otra dimensión, ¿sí? Porque primero involucró en este caso, al que le entregaron de primera mano los originales para que leyera el texto y a partir de ahí, pues hiciera una interpretación visual, ¿sí? Yo me acuerdo que hay amigos poetas que, en realidad, de toda la literatura, pues la poesía es algo que se acerca mucho a la síntesis del diseño, ¿sí? Y hay amigos poetas que de repente me dicen, es que, pues a mí se me puede ocurrir construir, ¿sí? Construir imágenes a partir de la poesía, Germán, pero no podría construirlas visualmente, ¿sí? No las podría materializar. Digo, ¿cómo de que no? Si aquí está dicho, ¿sí? Aquí está dicho. Sí, pero me cuesta trabajo. ¿Sí? Quiere decir que mientras más hagamos ese ejercicio, entonces el músculo de aquí arriba se va haciendo más propenso a eso. Todo lo que lees o todo lo que ves, construyes imágenes. Todo lo que yo venía en el camión y vi una imagen, dije, vi una imagen en la televisión, en la película, no estaba escuchando la película, pero vi la imagen, dije, aquí está el cartel para el próximo fin de semana de Sibarita. Entonces saqué mi libreta y hice un pequeño boceto, ¿no? Entonces ya automáticamente quiero decir que ya
el músculo de acá arriba, el cerebro, está como muy propenso a recibir toda esa información y inmediatamente pues la hace la traducción, la convierte en algo visual, ¿sí? Pero pues es por esa práctica, ¿no? Para mí, por eso digo que, pues retomando una frase de Alessandro Mendini, él decía que él hacía gimnasia del diseño, ¿sí? Pues lo que yo hago mucho es hacer gimnasia del diseño, ¿no? No tengo mucha pantorrilla, pero pues mucho conejo. Pero bueno, pues practicarlo desde ahí resulta muy interesante, ¿no, Cristóbal? Sí. Muchas gracias. Segunda y última para no monopolizar. No, hombre, por favor. Muchos de tus trabajos tienen un estilo muy marcado, pues de tal modo que podemos verlo en la calle y decir, eso lo hizo yo creo que Germán. ¿En qué medida crees que es válido tener que se anteponga esa autoría del diseñador y que todo el mundo vea eso es Germán Montalvo? Y ha de tener, incluso puedes decir, debe tener una cierta calidad porque se ve que se interesaron en buscar a Germán para que hiciera el cartel para el evento. Y qué tanto, digamos, el diseñador se interpone entre el mensaje que está mandando y su deseo de que aparezca como autor, como reconocible, pues, ¿no? Que es algo que le pasa a muchos otros, ¿no? También platicando un día con Magallanes, a quien también le pasa mucho, me dice, bueno, pues es que en realidad lo que todo el mundo ubica como estilo Magallanes es como una cuarta parte de lo que yo hago, ¿no? Y el resto es otro estilo, ¿no? Y eso la gente no lo reconoce. Y en esos casos me pongo como detrás de bambalinas, nada para que se ubique el trabajo, ¿no? El mensaje que se quiere comunicar. Y en otros casos, no, incluso me piden que por favor se vea mi sello para que se identifique que esto es trabajo Magallanes, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias tú con ese tipo de problemas? Pues puede resultar muy complicado si quisiera hacer otra cosa, ¿no? De repente, si quisiera hacer algo más objetual, es decir, partir de un objeto, pero que tuviera, desde luego, toda una intencionalidad, ¿sí? Pero a lo mejor me alejaría de algo que para mí es que tiene que ser como muy práctico, que no tiene que ir mucho más allá de la superficie de mi mesa, ¿no? Que es un dibujo. En ese caso, bueno, pues va a la computadora y en la computadora se afinan algunos detallitos, sin que se utilice el vector por el vector, sino que se haga un trazo de la imagen, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de las piezas de joyería, joyería y diseño gráfico, sí hay una referencia muy, muy marcada de que lo que me gusta mucho, pues, es las soluciones antropomorfas, ¿sí? Y cuando estoy tratando de llevar alguna imagen a otra solución, que puede ser incluso hasta, ahora me pasa mucho, alejarme lo más que pueda de lo narrativo, de lo retórico, ¿sí? Pues lo que me está proponiendo este momento es que, como en muchos otros momentos me ha pasado, es que estoy como que tratando de dar un paso adelante del estilo, entre comillas, del estilo que yo he trabajado mucho tiempo, ¿sí? Quiere decir que muchas de estas cosas que ustedes vieron aquí probablemente están como ya en la frontera de una exigencia mía, a partir de una autocrítica, decir, es que no, pues como me formé también en un ambiente en donde lo abstracto, lo geométrico
pues me alimentó mucho, pues es muy probable que hasta ahora mi trabajo vaya como en busca de esas soluciones, ¿sí? Pero no es fácil, ¿no? Em, porque siempre termino resolviendo algo en lo cual, pues yo mismo me digo, "Chin, pues es que eh, cuando me puse a dibujar quería llegar a otra idea, ¿sí? Y resulta que, pues, ya estoy tan acostumbrado a elaborar bajo estas soluciones que muchas son antropomorfas, pues que las disfruto, las sigo disfrutando, pero eh, mi trabajo cada vez creo que va a ir tratando de encontrar una pureza lineal, ¿no? Que no es fácil, entre otras cosas porque, pues como hacemos comunicación visual, ¿sí? Tampoco me puedo dar el lujo de hacer cosas que a mí me puedan satisfacer, pero que estén un poco desvinculadas de un propósito muy específico de comunicar algo, ¿no? Si alguien viene y me pide un cartel para una obra de teatro, bueno, pues mm, tendré que ajustarme, he tratado como de ajustarme entre lo narrativo y lo simbólico, ¿sí? Y yo creo que hacia allá es hacia el camino del que estoy buscando, ¿no? Mis soluciones, que sean un poco más simbólicas, más puras, incluso cromáticamente, ¿sí? Em, mm, y todo el tiempo estoy pensando en eso, sí, en la retórica, ¿no? El fin de semana un familiar me mandó un dibujo de un portero que está tratando de tener el balón y me preguntó, este, oye tío, ¿y le puedo poner una línea alrededor? Le dije casi gritando, no, 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 eso es no le dije que era muy retórico, ¿no? Pero le dije, claro, es que le dije eso porque pues no lo necesita, ¿sí? Es algo muy retórico que él alrededor del portero ponga una línea negra. Le dijo, no, no. Después yo dije, lavando los trastes, dije, claro, es que lo que le traté de decir es que es lo que yo estoy tratando de hacer, ser lo menos retórico. Por eso mi reacción fue esa. No, 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 ya sí déjalo. Con los colores estás definiendo muy bien, ¿no? En ese plano estoy, Cristóbal. ¿Sí? Muchas gracias, Germán. A ti, Cristóbal. Por cierto, el 16 de mayo voy a exponer ahí en un lugar que a lo mejor te suena familiar. La Biblioteca Cristóbal Enestrosa, en Oaxaca. Andrés Enestrosa. Ahí se van a exponer una selección de los carteles de jazz. Ya en 15 días. Así es que te das una vuelta por allá van a estar. Ay, no. Hola, hola, profe. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Y Sí. aquí, mucho gusto, es un honor, admiro mucho su trabajo. Muchas Y gracias. bueno, lo que yo quería preguntarle es, ¿cuáles fueron sus inspiraciones que lo acercaron al diseño? O sea, cuando comenzó a diseñar, ¿quiénes o qué lo ayudaron a ir formando ese estilo que pues ahora es muy particular de usted? Pues hubo, pues en aquel tiempo, pues yo creo que hubo varios, ¿no? Eh, Fíjate, mm, alguien que en nuestra generación también fue muy importante y fue Rogelio Naranjo, ¿sí? Ese gran dibujante. eh, Ríos, ¿sí? Comprábamos los agachados. em, pero en un cierto nivel que tiene que ver con lo contestatario, que es importante en el diseño, en la historia del diseño, a mí me tocó ver, teniendo 12 años, muchas de las cosas que se hacían en la Academia de San Carlos, que eran todos los carteles, muchos de los carteles que sirvieron para la gráfica del 68, en contra de la represión, porque pues yo por ahí pasaba, por la banqueta de la Academia de San Carlos. Mi mamá trabajaba
sobre la misma acera, en la Academia de San Carlos, a una cuadra, en un taller de costura, y pues muchas veces iba. Entonces, la gráfica del 68 para muchos de nosotros fue algo que sirvió para darnos cuenta la importancia que tiene la comunicación visual, ¿no? Sin que en ese momento lo supieras, ¿sí? Sin que en ese momento entraras pues a una, o pretendieras entrar a una idea teórica de que, bueno, pues es la comunicación visual, ¿no? Pero para mi generación tuvo un gran impacto toda la gráfica del 68, ¿sí? Muchísimo. Nos afiliamos, pues, ¿no? Y nos afiliamos porque era natural, viniendo de una, pues, de una economía que alcanzaba para lo básico, pues era naturalmente te afiliabas a esa protesta o a muchas otras, ¿no? Y digamos, ya de una manera muy contundente en lo visual, Mariana Jampolsky. Sí. Ella fue, pues, mi guía, siendo yo muy jovencito. Tenía 17 años cuando empecé a trabajar con ella. Y yo era su asistente en la parte de edición de los libros de texto gratuito. Entonces ella ponía todas las fotografías en transparencia 35 milímetros o 6x6 en una mesa muy grande, ¿sí? Que habían hecho para la altura de Mariana. Mariana era bajita. Entonces mandaron a hacer una mesa grande para que ella pudiera extender todo el material que se iba a editar, ¿no? Que ella me dijera nada más, esa ponla allá, ya era una lección. Y esta también, y las que ya no estamos usando, mételas en una bolsita de transparencias, ¿sí? Pues era toda una lección. Y porque pues aprendí a ver con los ojos de Mariana, además, mi país, ¿sí? Porque ya su obra como fotógrafa, pues también convivíamos con su obra como fotógrafa, ¿sí? Y luego me decía, corta los pedacitos de Albanene para que se puedan editar ciertas áreas de la foto, ¿sí? Y ya cortaba los pedacitos de papel de Albanene para que se marcara exactamente el pedacito que quería Mariana que se editara, ¿sí? De esa manera así contundente, Mariana Jampolsky, ¿sí? Una figura importantísima en mi vida. Mariana, por encargo de Hannes Meyer, que fue el segundo director de la Bauhaus, que estuvo aquí en México en los años 40, por encargo de él, hizo los retratos de varios de los miembros del taller de la gráfica popular. No los conozco, solo los sé. Es más, quiero ahora en vacaciones de la FAD, quiero ir a la Ibero de aquí de la Ciudad de México, porque ahí tienen todo el archivo y está a consulta. Quiero realmente ver cuáles fueron los retratos que hizo, si fueron fotografías o si fueron grabados. Pero ese acontecimiento, pues a mí pues, me dice muchas cosas. Esta mujer, pues, se vinculó con alguien que fue muy importante en el mundo del diseño y de la arquitectura y de un movimiento tan importante como fue la Bauhaus, que fue Hannes Meyer, ¿no? Entonces, que después te enteres de todo este tipo de acontecimientos, pues para mí significó pues, una gloria, ¿no? Una gloria, cuando te encuentras con una persona así, que además todo el tiempo te está dando otro tipo de consejos, ¿no? No solamente los del trabajo, sino una vez se subió a mi coche, tenía yo 17 años y ya tenía yo un Volkswagen, ¿no? Y me dijo, manejas como cafre.
Eh, y, y bueno, pues con Mariana la palabra justicia social yo la aprendí cuando tenía 17 años. Desde esa perspectiva, pues, te ilumina en muchas cosas, ¿no? Ella fue una de mis máximas influencias y también, pues, referencias en muchas cosas. Sí. Bueno. No sé si ya se ha mutado. Creo que acá van a hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta de si con lo que estamos viviendo actualmente del imperialismo, sionismo, ¿has realizado algún tipo de gráfica social referente a esto? Igual con lo que mencionas de la gráfica del 68 que causó un gran impacto en ti, ¿realizaste gráfica social en algún momento? ¿Y qué carteles serían? ¿No? ¿Los puedo buscar en internet o dónde los puedo encontrar? Gracias. Sí. Pues no, con Arnulfo Aquino, que fue uno de los pues artistas que impulsó mucho la gráfica del movimiento estudiantil del 68. Hicimos un par de cosas, no sé si estén en internet. Para los 50 años del 68 también convocados por el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, también hicimos algunas cosas. Y la semana antepasada también participé en una convocatoria que hubo en contra del fascismo, ¿sí? Que es el evento que hubo en el momento de la Revolución, ¿sí? Ahí participamos varios con alguna obra, ¿sí? Alguna cosa que hice para el movimiento zapatista, que es incluso esa pieza está allá. Un día me mostró una foto Guillermo Briceño, músico mexicano, que hizo una visita y me trajo la foto. Pues sí, siempre he estado muy pendiente y muy cercano cuando me invitan a estos a participar como protesta y pues siempre lo voy a hacer, ¿no? Siempre lo voy a hacer. Y ahí por ahí hay algunas cosas, hay un cartel del 68 también, y hay varias cositas que he hecho, sí. Pues yo tengo un par de piezas que obsequiarles, pero ya no sé cómo le hago, a quién se las regalo. ¿A quienes preguntaron? Es buena idea, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos preguntaron? 2, ¿verdad? 2, bueno, pues eso es buena idea. Ok, permíteme. Y ahorita vamos a escuchar una canción que va a servir como nuestro tercer ejercicio y tiene mucho que ver con lo que tú me acabas de preguntar, ¿sí? Es una canción que tiene mucho que ver con lo que tú me acabas de preguntar, en el mejor de los sentidos, pero ya nos pusimos de acuerdo, al menos con uno de los grupos, que no hay que hacer apología, ¿no? Porque muchas veces hacemos apología de la tragedia, ¿sí? Y bueno, ese es un poco el sentido. Quienes estuvieron la clase del jueves, pues la van a ver ahorita. Y a quienes les toca mañana, pues ya este es un adelanto si es que hay alguien por aquí. Entonces les damos su regalo, ¿no? Vale. Eso siguió con lo que coincidió con lo que tú estás preguntando. Ese check.
Fellowship. Y si tati. Y algo que le van a te dar gran. Por... Ya de que luego te copy. No te dirás. Con muchas gracias. Esta canción es una canción que me va a servir para el ejercicio y tiene mucho que ver con lo que tú nos preguntaste hoy. Muchas gracias. Bueno, pues no me resta nada más que agradecerle, maestro, por esta charla y en nombre de nuestras autoridades, el doctor Mauricio de Jesús Servín y la doctora Adriana Paredes Martínez, nuestra secretaria académica, le entregamos su reconocimiento y unos pequeños obsequios por parte de la facultad por su tiempo y pues por siempre estar en esta disposición de compartir su trabajo con nosotros. Les agradezco si nos regalan un aplauso para el maestro.